Hola, bienvenidos. En este video vamos a probar el siguiente resultado. Tenemos dos funciones continuas sobre un intervalo a, b, de tal forma que la gráfica de una está por debajo de la gráfica de la otra. Entonces, con estas dos funciones formamos esta región de tipo 1 que está aquí, que se vería algo así. Entonces tenemos esta región que está aquí y vamos a suponer que tenemos una función acotada de la región SR, acotada y continua en S, ¿no? Continúa en toda esta parte. Entonces la función va a ser integrable, ¿no? Y además se puede calcular la integral sobre S como una integral iterada de la siguiente forma, ¿no? La integral de AB respecto a la variable xd, la integral del piso al techo f de x y de y. Entonces aquí es importante notar que aquí la variable de integración es la y la x es la que se mantiene fija. Entonces esta es una generalización de un teorema que es muy similar a este, donde la región S antes era un rectángulo. Entonces esta es la generalización a regiones un poquito más generales, ¿no? De estas de tipo 1. Entonces, ¿cómo vamos a la demostración? ¿No? Entonces, recordemos para probar que funciones sobre regiones de este tipo, ¿no? En general, no rectángulos, son integrables. Lo que tenemos que hacer es encerramos la región en un rectángulo, de esta forma. Extendemos la función f a ese rectángulo haciéndola 0 fuera del conjunto S, y en el S se queda igual. Y lo que debemos de probar es que para esta función así ya extendida en el rectángulo, f tilde es integrable y además la integral es igual a, bueno, lo que queremos probar, ¿no? La integral está iterada. Entonces, eso es por definición de cómo se definen las funciones integrables sobre regiones más generales. Entonces, para el inciso 1, lo que vamos a fijarnos es ver el conjunto de discontinuidades de la f tilde. Porque hay un resultado que dice si el conjunto de discontinuidades tiene contenido cero, de una función acotada definida en un rectángulo, entonces la función es integrable. Entonces, ¿qué pasa aquí con la f tilde? Entonces tengo mi f tilde, ¿dónde pueden estar las posibles discontinuidades de f tilde? ¿No? Si yo tengo mi rectángulo Q, está encerrando la región esta S, vemos que fuera de la S aquí vale 0, entonces aquí la función es continua. Aquí en la S la función sigue siendo continua. Entonces, los puntos donde puede haber problemas donde hay discontinuidad es precisamente en la frontera de S, ¿no? Donde pasa, que serían las gráficas de G1 y G2 y estas rayitas. Entonces ahí, en estos puntos de las gráficas, aquí puede que haya problemas porque puedo pasar de algo que no es cero, a algo que sí es algo que no es cero, a algo que sí es cero, ¿no? Entonces aquí puede que haya puntos, ¿no? De discontinuidad. Aquí también en las orillitas, porque a lo mejor aquí por acá es cero, y ya cuando paso esta parte de la gráfica de la función, donde estoy ya en la región S, a lo mejor aquí ya es distinto de cero, ¿no? Entonces, también puede estar en estos lados que están aquí. Entonces, todas las posibles continuidades están en la unión de estos tres conjuntos, de cuatro conjuntos, perdón. Pero cada uno de estos, tiene contenido cero, pues es la gráfica de una función continua. Y ya se vio en los ejercicios que la gráfica de una función continua tiene contenido cero. Y este también. Y estos tienen contenido cero, pues simplemente porque son líneas rectas, ¿no? Eso también se vio en ejercicios. Y la unión de contenido cero es contenido cero. Entonces todo este conjunto es contenido cero y subconjuntos de conjuntos de contenido cero es contenido cero. Entonces esta D pues, también tiene contenido cero. Entonces por ese resultado que mencionamos de que si una función acotada sobre un rectángulo tiene conjunto de discontinuidades de contenido cero, la función es integrable. Entonces ahí ya probamos que la f tilde es integrable, ¿no? Ahí llevamos como la mitad. Nos falta probar ahora que la fórmula esta que está aquí. Ahora, para probar esa fórmula, primero vamos a notar que para todo x fijo que yo agarre en el intervalo a, b, eh, esta integral siempre existe. Dejando la variable x fija y corriendo la y, esa siempre existe, ¿no? ¿Por qué? Entonces, si yo fijo aquí la variable x y dejo correr la variable y, así. Entonces, la función que estoy obteniendo, esta que está aquí,
va a ser continua excepto en dos puntos, tal vez en dos puntos, en este punto y en este punto. Porque ahí es donde puede que haya saltos, ¿no? De cero a no cero. Pero una función que satisface eso, que es continua excepto en dos puntos, es continua en este intervalo de c, d, excepto en dos puntos, esa función va a ser integrable. Entonces, esta función siempre existe. Y no importa qué punto yo agarre, ¿no? Si agarre otro punto aquí, igual. A lo más va a tener dos puntos de discontinuidad, ¿no? Este y este. Entonces, esta función siempre existe. Esta integral, perdón, siempre existe. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir esta función que está aquí, la integral de c a d de f tilde x y de y. Y lo que vamos a probar es que esta función es continua en la variable x. Entonces, geométricamente, ¿cómo vería esta f tilde, no? Ah, bueno, antes, un pequeño cambio aquí. Como yo sé que el f tilde se anula fuera de estas regiones, fuera de las gráficas de la función, entonces cuando yo integro, no integro realmente desde c hasta d, sino desde este punto donde la función es distinta de cero, que es el piso hasta el techo. Y ya del techo acá, si es que hay espacio, aquí la función f tilde vale cero. Entonces eso no cuenta. Entonces toda esta integral puede transformarse a una integral que tiene límite de integración inferior como g1 de x, el superior g de x. Y ahí ya no es f tilde sino f, ¿no? Porque la f tilde y la f coinciden. Entonces ahí está ese pequeño cambio, ¿no? Entonces lo que tenemos es que la función b de hecho se ve así, ¿no? Entonces, sí, geométricamente, ¿cómo se ve? Entonces, por ejemplo, si este fuese mayor o igual que 0, si la función f fuese mayor o igual que 0, lo que estaría haciendo es agarro un punto x fijo, empiezo a variar la y eso me genera un plano que va a cortar a la gráfica de la función. Aquí se ve en azul la gráfica. Entonces, cuando lo corto, me queda cierta área bajo la curva, que es precisamente lo que está describiendo esta integral. Entonces, desde el punto de vista geométrico, es claro que esta función es continua porque usando la continuidad de la f de la azul, cuando yo muevo este plano para atrás o para adelante, pues las áreas bajo las curvas no varían continuamente. Entonces, ese intuitivamente da la continuidad de esta b. Vamos a tratar de probarlo más formalmente. Entonces, lo que hacemos es agarramos un punto x0 en el intervalo. Para probar que es continua, tenemos que probar este límite, ¿no? Precisamente. El límite de b de x cuando x tiende a x0 es simplemente sustituir, ¿no? Y ya si yo pongo quién es este límite en términos de la descripción de esta función, pues son estas integrales, ¿no? Es esta integral y esta integral, ¿no? Entonces se ve un poco complicado porque es el límite de esta integral. Tiene que ser esta otra integral. Y aparte el límite aparece, digo, la variable independiente que tengo que tomar el límite cuando x tiende a x0 aparece tanto en los límites de integración como adentro de la función, ¿no? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer para esto, no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacerlo, vamos a tratar de describir en términos de este que está aquí. Es decir, lo que vamos a hacer es, cuando la variable x está cerca de x0, la función, como es una función continua, se puede escribir como g1 de x0 más cierto errorcito, donde ese error en valor absoluto se va a 0. Igual a la g2. Como es una función continua, cerca de x0, pues se puede poner como g de x0 más cierto error, donde este error tiende a 0, ¿no? De hecho, si fijan del error es simplemente despejar, ¿no? Y de ahí obtienen esto. Entonces, en lugar de tomar este límite que está aquí con estos que están acá, voy a pasarlo a estos límites con estos dos. Es decir, describo esta integral que está aquí, de g1 de x, a g2 de x, de f de x y de y, a este que está acá, ¿no? Entonces aquí de alguna forma ya empecé a sacar la información del g de x0, ¿no? Que al final es lo que quiero que aparezca en toda esta integral del lado derecho, ¿no? Después de un proceso de límite. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vamos a descomponer esta integral usando esta propiedad de aditividad en intervalos de cálculo 2. Por ejemplo,
Si el error fuese negativo, el G1 de X0 más C1 estaría aquí. Adelante estaría el G de 1 de X0. Más adelante está el G2 de X0, eso es porque es el techo. Y más adelante estaría el G2 de X0 E2 si el error fuese positivo, ¿no? Entonces toda integral desde acá hasta acá sería desde aquí hasta acá. Pero esa la puedo partir en la integral sobre este intervalo, este, más la integral sobre este intervalo, más la integral sobre este intervalo, ¿no? Otra vez por las propiedades de cálculo 2. Entonces me quedaría así. Se parten estas tres integrales. Y aquí hice el dibujo con estas hipótesis, ¿no? De cómo estaban colocados los puntos en la línea recta, pero en general se vale simplemente por las propiedades de linealidad en intervalos, porque si se fijan, empiezo con este punto que es el punto original con el que empecé, luego me voy a este que está acá, y de ese paso a este que está aquí, de aquí me voy a de este me voy a este aparece acá y este aparece acá. Pero si se fijan, sumando todas estas hasta el final, me queda este como límite de integración inicial y este final, que es este que está acá. Entonces, a pesar de que en el dibujo parece que hay que arreglarlos así, ¿no? Estas desigualdades, esta igualdad, perdón, siempre se vale. Y entonces ya las compuse en tres integrales, ¿no? Entonces voy a agarrar las integrales 1 y 2, no, perdón, las integrales 1 y 3. Esas se van a parecer mucho porque son este punto y este punto pues, son puntos fijos, pero tienen errores, ¿no? La primera integral tiene error abajo y la tercera integral tiene error arriba, ¿no? Vamos a ver que estas integrales, la 1 y la 2, tienden a 0 cuando este x tiende a x0. Intuitivamente es porque estoy integrando sobre un intervalo. Si se fijan, este intervalo iría de acá hasta acá y pues sería qué tanto me muevo, ¿no? Del punto inicial al punto final. Cuando x tiende a x0, pues este error se hace 0, entonces estoy integrando sobre un intervalo muy chiquito, entonces la integral debería tender a 0, ¿no? Pero eso como se ve formalmente. Entonces, para estas dos integrales agarramos una m de tal forma que el valor absoluto de f es menor o igual que m para cualquier punto, ¿no? Eso se vale porque la función está acotada. ¿Y después qué hacemos? Yo sé que el valor absoluto de la integral es menor o igual que, por las propiedades de cálculo 1, la constante m que acota la función por el tamaño del intervalo. Pero si se fijan, el tamaño del intervalo es precisamente el valor absoluto de este error. Porque este es el mismo punto, noten. Este es G1 de X0 y este es G1 de X0. Entonces, ¿qué tan grande es este intervalo? Es el valor absoluto de este. Entonces, este es menor o igual que m por el valor absoluto de 1 de x y esto tiende a 0 cuando x tiende a x0, ¿no? Porque este error tiende a 0. Y lo mismo pasa con este, ¿no? Aquí ahora el error está arriba, pero pues no importa. Este punto es igual a este punto. Entonces, el tamaño del intervalo es precisamente este. Y otra vez tengo la misma cota y la misma razón por la que se vaya a 0. Entonces, de hecho, en este límite que está acá, cuando intento tomar este límite, cuando x tiende a x0, estas y esta no cuentan. La única que cuenta es esta integral a 2. Entonces, de hecho, para probar la demostración, para terminar de probar la demostración de que la función b es continua, lo que tengo que probar es este que está aquí. Y la ventaja de este es que aquí este límite y este límite están fijos, ya no dependen de la x. Si se fijan, antes dependían de la x. Ahora ya no, por la cuenta que hicimos allá arriba. Entonces nomás hay que ver que esta identidad se vale, ¿no? Y si se fijan es como meter el límite adentro, porque este se debe transformar en x0. Y ahora ese cómo se justifica, ese es la misma justificación que se usa en el teorema que les mencionaba, donde se valen las mismas hipótesis, pero para rectángulos. Y esa, meter este para acá, es el mismo argumento y lo importante que se usa es que tenemos un cerrado y acotado, es decir, un compacto, y una función continua ahí. Entonces la función va a ser uniformemente continua. Y siempre y cuando la función sea uniformemente continua, el límite se puede meter, ¿no? Y me queda este. Usando la continuidad del f, ¿no? Entonces ese argumento es el mismo que usamos en ese resultado de la sección pasada, de la sección 12. Entonces ya no lo vamos a hacer. Entonces nada más por continuidad uniforme lo podemos meter, ¿no? Y ya probamos que la función es continua a la b.
Entonces ya, para terminar, ¿qué se hace? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la función f tilde que es integrable, eso ya lo probamos. Tenemos esta función b, que es continua, ¿no? Que son las integrales estas longitudinales. Es continua, entonces, por lo tanto, integrable. Entonces, por un ejercicio que hicimos de la sección 12, siempre y cuando tengamos que esta función es continua y las integrales de las integrales longitudinales existen, o sea, esta función es integrable, entonces se puede calcular la integral esta sobre el rectángulo, este debe ser Q, perdón, como la integral de las integrales longitudinales. Y esta, ya vimos que es este que está aquí. Entonces ya toda la integral original va a ser esta formulita, ¿no? Que queríamos. Y ahí acaba la demostración. Aquí nomás es muy importante enfatizar que esta formulita se vale, o sea, pasar de la integral dos dimensional a una integral iterada, siempre y cuando la función es integrable y además las integrales, la función esta que son las integrales longitudinales, es a su vez integrable, ¿no? Entonces es hipótesis fuerte que tuvimos que probar, ¿no? Por eso hicimos toda la cuenta, ¿no? Si no, en general no se puede reducir, ¿no? De una integral doble a una integral literal. Entonces hay que checar esas dos hipótesis. Y bueno, y este teorema es muy útil porque en general esta formulita es la que nos va a ayudar a calcular integrales dos dimensionales, ¿no? Como integrales iteradas. Entonces es doble de trabajo, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Porque todas estas son integrales de una dimensión que se vieron en cálculo 1, no cálculo 2.